Ahí estamos. Bueno, estamos aquí hoy, me toca pasar esta mañana con vosotros, vamos a pasar un ratillo y vamos a aprovechar, hoy tenemos clase aquí en la Escuela Bonsai Valencia, vais a ver un poco lo que hacemos aquí, vamos a aprovechar para comentar cosas de los trabajos que se están haciendo y bueno, veréis que este es... Salvando excepciones, siempre hay una oveja negra en todas partes. Todos tenemos aquí uno que ha venido con árboles grandes al paraíso del Sojín. Entonces vamos a ver un poquillo, sobre todo temas de los árboles más pequeños, pero también vamos a ver alguno más grande y las peculiaridades. Así que vamos ahora con ello. ¿Hay gente ya por ahí? Sí, sí. Hay gente, bien. Ya no vas a... Bueno, del otro lado de la cámara, ahí tenéis... Bueno, le puedes dar, creo que al botón y te vira para que te presentes. Está Alberto Jimeno, si no, está. Él está de operador de cámara hoy y también tiene aquí árboles suyos y él es el que va a hacernos de speaker. O sea que cualquier cosa en un momento dado de lo que vamos a ir hablando queráis preguntar, la podéis preguntar sin ningún problema. Él me va a ir transmitiendo las preguntas y lo vamos viendo. ¿Vale? Pues vamos a empezar por aquí. Vamos... con esta mesa de trabajo. Aquí vais a ver varias cosas muy interesantes, ¿vale? Primero, veis aquí las pequeñas nuevas creaciones. A la hora de conseguir material, una de las satisfacciones más grandes que hay para hacer un buen bonsai es crearlo desde el inicio, sea con un esqueje, incluso desde semilla, con material recuperado de vivero o de cualquier tipo, pero material a veces sencillo, ¿no? Entonces, si se hace un trabajo bien hecho y se tiene un poquito de paciencia, se pueden conseguir cosas muy buenas. Aquí vemos lo más habitual que se suele utilizar, que son los juníperos, los itoigawas, que ahora se utilizan mucho y se pueden conseguir con bastante facilidad, o también podemos hacerlo con los pinos tumbergi. Vamos a ver, aquí tenemos dos casos. En el tema del pino tumbergi, además, pues aquí en la Escuela Bonsai Valencia, pues tenemos a Alberto Jimeno, que es un especialista en el manejo de esto, con lo cual pues os podéis imaginar los ejemplares que se consiguen aquí. Luego vamos a ver alguno de ellos. Aquí tenemos dos proyectos muy interesantes, bueno, hay varios proyectos muy interesantes y muy bien planteados desde el inicio, que eso es fundamental. Tener claro el objetivo a la hora de pensar qué proyecto vas a desarrollar para saber realmente qué trabajo tienes que hacer en cada momento. Aquí vemos un proyecto de un itoigawa, fantástico, va a ser un árbol muy pequeño, ha sido ya retorcido y ya está en la fase de ir engordando, ir creciendo para hacer un árbol muy pequeño, pero muy interesante. Aquí tenemos otro proyecto, este de un pino tumbergi, y fijaos, esto es lo que necesitamos conseguir cuando hacemos una cosa de este tipo. Veis que aquí tenemos una base fantástica, tiene una calidad muy buena, veis que está radial por todos los lados, ha sido muy bien llevado, y tiene estas ramas gruesas que son las que hace que esto engrose. De hecho ha tirado mucho, si veis que está elevado en la maceta, con lo cual significa que las raíces han tirado todo lo que han necesitado, pero fijaos en esto, está lleno de brotes, y aquí, ¿qué nos permite esto? Pues que ahora podamos, cuando cortemos las ramas de sacrificio, continuar formando el árbol y tener el verde muy cerca y muy compacto. Esto es fundamental, porque si el árbol al final se te queda aquí desnudo, pues tienes un problema, porque vas creciendo en tamaño, al final tienes que llevarte el árbol a un tamaño mucho más grande, y si te vas a una altura mayor, al final también necesitas un calibre mayor. Entonces lo único que haces es ir alargando el plazo del proyecto, cuando a lo mejor lo que pretendías era quedarte en un sojín, acabas teniendo un árbol de un tamaño medio, y de esta forma no. Este trabajo es importantísimo saberlo manejar, porque no es fácil que esto te tire así y lo de dentro se te conserve en condiciones. Eso sí que requiere una metodología en el trabajo para que todo eso funcione. Y eso aquí en la Escuela Bonsai Valencia lo controlamos, lo llevan haciendo mucho tiempo y han conseguido resultados muy buenos. Aquí vamos a ver otro caso de esos materiales que a veces podemos aprovechar para conseguir cosas buenas sin necesidad de hacer grandes inversiones. Esto es un tanuki.
un tanuki de una madera de sabina con un plantón de Itoigawa. Aquí tiene hecha la adaptación y como veis está pues bien conseguida. Es importante cuando se hacen los tanukis, la gente normalmente los hace un poco de cualquier manera y de cualquier manera no vale. Hay que plantearse siempre de que cuando nosotros hacemos la vena del tanuki, la vena sea coherente con la madera, es decir, las venas tienen un giro y eso tiene una geometría, tiene unas zonas por donde transcurren las venas y por ahí es por donde debe ir el tanuki. Por eso no todas las maderas valen, porque si luego resulta que el frente de la madera ideal, la zona ideal para colocar la vena queda en la parte de atrás, pues eso no vale. Entonces hay que elegir bien qué madera utilizamos y aprovechar, siempre es preferible, porque hace que sea más creíble el proyecto, hacer que la vena transcurra por donde transcurrió la última vena en su día, que es fácil de ver, esa zona más redondita, más resaltada y tal, y por ahí es por donde vamos a meter el plantón. Eso hace que a la larga, cuando se acople bien, el árbol sea muy creíble. De hecho es fácil, muy fácil, que llegue un momento en que no distingas un tanuki de un árbol auténtico. Cuando han pasado 10, 15 años no se distinguen. Es, no voy a decir muy frecuente, pero sí se ven algunas veces ejemplares hechos en Japón de tanuki, que prácticamente es imposible. Muchas veces solo sabes que es un tanuki porque el que te lo vende te dice que es un tanuki, si no ni lo apreciarías porque están muy bien hechos, ¿no? Entonces aquí veis un proyecto fantástico para hacer un arbolillo muy bonito, pero sin embargo, pese a ser un tanuki, sigue siendo un árbol de mucho mérito, ¿vale? Y ahora os voy aquí, bueno, aquí tenemos otro, mira, este es divino y además la complejidad de la vena, como veis aquí, la vena sube, luego baja, luego vuelve a subir, da toda la vuelta por aquí, hasta ahí. Esa complejidad, esa riqueza en todo el movimiento es lo que va a hacer que cuando pasen unos años el árbol sea creíble. Si hubiésemos terminado el plantón aquí y sacamos aquí el pirulo por arriba, ese árbol al final pues no hubiera tenido mucho sentido, no es creíble. Y eso le hubiera restado valor, y no te puedes tirar 10 años haciendo un trabajo en un árbol de estos para que luego pues resulte que no tiene valor, no es creíble. Eso sí es importante tenerlo claro, ¿vale? Este es fantástico, si os fijáis, además está hecha la vena en el sitio correcto, y luego tiene todas estas alas que son una maravilla, ahí lo veis, ¿vale? Ahora os voy a enseñar otra cosa, que es una cosa que la hicimos aquí por primera vez hace, ¿cuánto hicimos eso? Hace 2 años, los injertos. El año pasado, vale. Pues resulta que en esta zona, vosotros sabéis que es muy difícil de sacar adelante los pinos silvestres, por el tema del clima. El clima de aquí pues es lo que es, los árboles por falta de frío en invierno y por el muchísimo calor del verano, el pino silvestre aquí da problemas, ¿no? Se sobrebrotan, no acaban de alargar bien las yemas, pues todo eso hace que los árboles, veis, aquí vamos a acercarnos, veis, produce un tipo de hoja que no mola, porque no es la típica, se ondula y hace cosas raras, las puntas se llenan de brotes y toda esta zona pues nunca consigues una ramificación como se consigue en zonas más frías. ¿Qué hemos hecho? Lo hemos injertado con Tumbergi y ha funcionado perfectamente. Entonces el año pasado hemos hecho, en este caso, 7, eran 7, sí, hicimos 7 injertos de púa en este árbol, aquí los veis, de los cuales han prendido 5. Es normal, es una cosa bastante normal que los injertos de púa haya un fracaso o fallen en torno al 20-30%, entra dentro de lo normal, incluso a veces más. Pero en este caso, aquí lo vemos, ¿veis? Aquí tenemos otro, ¿vale? Está hecho los injertos, aquí lo veis, brotando, están hechos de hace, pues eso, año y pico, con lo cual están prendidos perfectamente. ¿Qué vamos a hacer con eso? Pues materiales que podamos tener en un momento dado de pino, que es fácil de conseguir, pino silvestre, conseguirlo es fácil, incluso pues a veces troncos buenos,
y que en tu zona, si eres de zona mediterránea, pues no podrías tener, si lo conviertes ese tronco en un Thunbergia, ya sí puedes tenerlo, y ya sí que vas a tener un buen árbol. Entonces ahí os dejo un poco la idea para que aquellos que podáis acceder a un material decente, podáis convertirlo en un árbol bueno, ya que con un silvestre pues las posibilidades se reducen drásticamente, te complica mucho la vida. Se pueden hacer cosillas, de hecho mi buen amigo Luis Benito en Jerez ha conseguido que le funcione bastante bien, razonablemente bien. No es lo mismo que si estuvieran en el norte, evidentemente, pero aceptable, muy aceptable. Pero ¿qué pasa? Que lógicamente eso requiere un control de los tiempos en los que el árbol está al sol, a la sombra, el tema del abonado también tiene que ser muy controlado, es decir, te complica un poquillo la vida. ¿Se puede? Sí, se puede, pero así es mucho más fácil. Una vez que lo tienes en Thunbergia se acabaron todos los problemas y vas a otra cosilla. Vale, vamos a ir pasando a otra mesa y vamos a ir viendo otros materiales. Bueno, cualquier cosilla que tengáis, que queráis preguntar. Nos está diciendo buenos días, Paulo. Buenos días chicos. Vosotros preguntad lo que queráis, que está incluido en el vídeo de hoy. Vale. Bien. Aquí vemos otro proyecto fantástico de Itoigawa, ¿vale? Es muy importante a la hora de trabajar estos árboles mantener el vigor y la salud. Este árbol no está en el momento más óptimo, como lo veis, tiene un poquito más flojillo el tema del verde, está regular. Es importante tener un poco de paciencia y cuando los árboles están en este estado hay que ver por qué motivo no está funcionando como debería, y una vez que haces ese análisis y llegas a una conclusión, hay que cultivarlo, hay que a veces tener un poquito menos de prisa, tener un poquito de paciencia, y en vez de liarse a alambrar y a colocar, pues a veces simplemente hay que cultivar. Es el caso de este junípero le hace falta un poquillo de venirse arriba. Hay algún motivo por el que se ha frenado, se ha quedado ahí parado y ahora necesita... Estuvo muchos años en maceta pequeñita, ha recorrido ya varias exposiciones y este año decidimos pasarlo a maceta de cultivo para que volviera a coger más vigor. Un poco de vigor, sí. Vale. Eso también es típico. Una de las cosas que solemos hacer muchas veces es tener o mucha prisa o demasiado tiempo los árboles en macetas muy pequeñas. Para tener un árbol en una maceta muy pequeña y tener un buen vigor, hace falta una de dos: o tener unas condiciones que hagan que el árbol sufra lo mínimo posible, dígase pues el tema del control de la exposición al viento, al sol. Si tienes, claro, y es una zona como Valencia que el sol en verano aprieta de justicia, a veces sí que se requiere una protección, porque si no, al final va a suponerles un cierto estrés. Esas macetas pequeñas, quieras que no vas a estar allí todo el día para regarlo cuando le haga falta exactamente, y a veces pues puede pasar que haya unas horas en las que el árbol se resienta un poco más de lo necesario. Al final se estresa la planta y es muy difícil que consiga ir con soltura, ¿no? Que vaya con un poquito de alegría. Entonces no pasa nada por coger esos árboles en estas zonas y esa maceta de exposición que queda niquelado, pasarlo a una maceta un poquito más grande y hasta la próxima exposición tenerlo un poquito más holgado. Eso le facilita un poco la vida y te complica menos la vida a ti, que no tienes que estar tan pendiente de estar ahí con el riego y todo lo demás. Por supuesto que yo aconsejo siempre que se pueda, porque el mundo ha cambiado, no sé si para mejor o para peor, pero sí que nos ha complicado un poquillo la vida a todos, incluso en el norte nos está pasando, de que el hecho de que los veranos son cada vez más calurosos ya es muy difícil en una zona, en un clima como este de aquí, de Mediterráneo, ya o continental, las zonas del interior, Madrid, toda esa zona interior de Castilla o por ahí, Andalucía. No tener malla de sombreo hoy en día ya cada vez va a ser más complicado. Hombre, lógicamente, si lo que tiene son olivos o yastres, pues poco problema. Pero para el resto de especies sí que conviene
que empecemos a pensar en que un sombreado va a ser casi parte imprescindible. Yo incluso alguna vez en Japón con algún maestro lo he comentado, de que ellos allí, para ellos hace 10 años, pues era algo prácticamente impensable tener malla de sombreo de una forma tan continuada, y últimamente sí que las tienen, porque tienen el mismo problema que tenemos todos, que los veranos son más calurosos y las plantas empiezan a sufrir y a tener algunos problemas. Así que ir planteándose un poco el tener siempre eso en mente, de que posiblemente un sombrero tamizado, tampoco se trata de ponerlo debajo de una sombrilla o poner un paraguas, pero tener una malla de sombrero que te tamice un 40, un 30, según la zona en la que vivas, sí que seguramente vas a notar esa mejoría en los árboles. Sin embargo, por ejemplo, para los mirtos, pues todo lo contrario, este solecito, esta temperatura, esto le viene, pues, gloria bendita, eso les arrancan, pues un poco lo que le pasa a los olivos, son árboles que con esta temperatura, pues ¿para qué quieres más? Dales agua y sol y haces un árbol muy rápido, y sobre todo el árbol está encantado, no tiene mucho problema. Aquí veis, está divino. Hoy le aprovecharemos para darle una poda, poner todo un poquito en su sitio, un alambrado, y aquí tenéis un árbol que, ojo con estas cosas, que normalmente también es frecuente verlo en los trabajos que veo por ahí, el ordenar bien las ramas desde el principio. Aquí no sé si se puede apreciar ahí, el tener una ramificación bien ordenada, con buena conicidad. Eso es un proceso que hay que ir haciendo continuamente, hay que hacer las sustituciones que corresponden, eliminar todo lo que no se necesita y tener muy claro que la prioridad a la hora de construir las ramas en un árbol que además engorda tan deprisa, digamos este o digamos los olivos, es tener la diligencia de eliminar a tiempo todo aquello que no se necesita. Lógicamente hay que saber qué es lo que no se necesita, pero también de hacer las sustituciones pertinentes de forma continuada. Estos árboles es verdad que dan más trabajo de lo normal, pero también es verdad que luego los construyes muy rápido. Un árbol de estos en 3 o 4 años puedes tener un árbol pues casi terminado prácticamente, cosa que en una conífera pues es impensable, ¿no? Bien, el tema de tejos, muchas veces se comenta que en zonas donde aquí el sol aprieta tener tejos no es posible. Pues es obvio que sí es posible. De hecho, aquí en la escuela hay varios. Hoy solo hay uno, pero aquí en la escuela hay 2, allí hay otro, ahora lo vemos también. Hay 2, pero hay más, y sí se pueden tener perfectamente. Sí que es verdad que también les ayuda el tener un poquito de protección, hace que todo vaya un poquito más fácil, pero no tienen mayor problema. Yo creo que este está sin protección, ¿puede ser? Ese está sin protección. Este está a pleno sol, y está vivo, y está perfecto, y aquí está sanote, brotando, está ya limpiado, seleccionado, listo para alambrar, o sea que sí se puede, no es un problema. El tema, pues lógicamente, hay que cuidar muy bien todo el tema de lo que es la granulometría del sustrato, para que te permita regarlo abundantemente y que no esté encharcado siempre, porque puede secársete muy rápido arriba, mantener la humedad abajo, y sí que son muy sensibles a ese estancamiento del agua. Si la humedad persiste abajo, las raíces del tejo se pudren con bastante facilidad, suelen tender a dar problemillas. Al pino silvestre le pasa un poco lo mismo. Entonces, si tienes un drenaje bastante bueno, una tierra con un grano no demasiado pequeño, y puedes regar muchas veces al día, como podéis ver, podéis tenerlo al sol. Aquí veis el grano que se ha utilizado en este, es un grano mediano, ¿veis? No es un grano especialmente pequeño, pese a ser una maceta no muy grande. Pues con eso sí que podéis conseguir que esté al sol perfectamente, que si lo ponéis un poquito sombreado, pues hombre, también es más fácil, pero veis que se puede perfectamente. Bien, aquí vamos a ver, en el caso de este, una cosa un poquito especial para la ocasión que tenemos para el taller de hoy. 2 plantones de Itoigawa, así que esto suele ser el preludio de una de dos: o vamos a torcerlo para hacer un sojín, o vamos a hacer injertos, y es para lo segundo. Y vamos a injertar nada menos que esto, que veis aquí, que es un ejemplar fantástico, con una madera extraordinaria, pero que tiene un pequeño inconveniente, y es esta sensación, si os fijáis, que el árbol pues ha sido construido
pues con lo que tenía, lógicamente, esta sensación de que la copa está demasiado lejos del tronco, no es compacto el árbol, le da un aspecto un poquito desgarbado al árbol. Entonces, esta zona es extraordinaria, pero luego tiene una zona aquí arriba que no lo es tanto. ¿Veis? Vamos a ir dándole la vuelta. ¿Veis? Toda esta zona es muy bonita, pero luego aquí arriba el verde, al estar tan lejos, es muy raro ver toda esta zona desnuda. Si continuáramos acercando el verde por aquí, acabaría siendo muy larga la copa y tampoco sería muy bonito eso, con lo cual hay que ver cómo solucionar eso. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a injertarlo. La idea inicial, aunque luego nos pararemos a estudiarlo con calma, creo que era injertarlo por aquí, por esta zona, para que esta copa quede más abajo. Sería trasladar esta copa pues como, no sé, 15 centímetros más abajo y hacer un árbol muchísimo más compacto. Claro, este árbol más compacto y con la copa más pequeña es un pepino de árbol, porque la base es espectacular y la madera también. Hace falta, cuando se hacen este tipo de trabajos, claro, hace falta el valor de tener un árbol en este estado y transformarlo entero, ¿no? Es normalmente, está ahí el dueño ahí detrás con cara de madre mía en la que me he metido, no pasa nada atrás. Pero sí es verdad que yo que he hecho muchos de estos, cuando pasa un tiempo te das cuenta de que ha sido un acierto. Al inicio parece que das un paso atrás, y es verdad, no das uno, das dos o tres, porque al final en construir toda esta ramificación se ha tardado un tiempo que ahora pues lógicamente no le vamos a conseguir un rendimiento y hay que volver a empezar. Pero va muy rápido, estos árboles van muy rápido, cuando haces un injerto, estos injertos los haremos en este caso además de aproximación. El primer año, segundo, suelen ir más lentos, los primeros 2 años que tardan en agarrar bien, pero luego van muy rápido. Aquí hemos hecho unos cuantos, Alberto incluso tiene al menos uno, pero no más, 2 o 3 árboles, que hemos hecho injertos de este tipo, y os lo puede él corroborar, que aunque los primeros años fueron más lentos, luego todo va muy rápido. Y la construcción de las ramas de un árbol como este, al final en 5 o 6 años vuelves a tener el árbol otra vez montado, pero mucho mejor, mucho más compacto. Con el verde donde quieras. Efectivamente. Lo complicado de esta pieza, ¿no? Esta pieza es muy buena, pero tiene el verde muy alejado, se ha venido muy arriba, y aparte de que hay una cosa que no es muy bonita, que si os fijáis aquí arriba, este tramo del final del árbol, que tenía que ser una zona más o menos delicada, aunque está disimulado por esta rama que cruza por delante, pero esta zona es aquí, a ver si se puede ver desde aquí, es muy gruesa. Entonces claro, que la parte final del ápice sea tan gruesa, pues lógicamente pues no mola, no hace el árbol. Puede ser aparente, como es el caso de este, el árbol es aparente, pero no tiene la calidad que podría tener, y eso es lo que vamos a intentar hacer. Así que dentro de un ratillo, después de esta clase, de este directo, iremos con eso y nos pondremos aquí manos a la obra. Por cierto, la parte de arriba no la vamos a tirar, porque tenemos un árbol ya hecho entero, y como tiene esa parte de arriba tan gruesa, lo vamos a aprovechar, y después de que el injerto esté prendido, esperaremos a que prenda, porque si acumulamos los 2 trabajos podemos tener problemas. Haremos un acodo de la parte de arriba y volveremos a sacar un buen árbol muy compacto de la parte de arriba, con lo cual pues todos son ventajas. En vez de un árbol tendremos 2. Aquí vamos a ver un arbolillo que ha venido, y os comento un poco lo que comentábamos en el anterior, solo que aquí pues ha habido alguna, en el anterior, en el otro junípero que vimos antes. Este árbol pues ha tenido algunos problemillas, tiene pinta de haber tenido algún problema de hongos, posiblemente cavatina, pero no es seguro, porque hay varias enfermedades de estas del junípero, la fitóftora, la cavatina y tal, son muy parecidas en los síntomas. Habría que ver si la afección es en hojas de este año o del año pasado, pero parece que está en fase de solucionarse. Ha tenido algo de araña roja también, se le nota un poquillo en el color, hay que tener mucho cuidado con eso. La araña roja, que es
muy habitual en estas zonas. Hola Pedro. Buenas. Acaba de llegar el amigo Pedro, ahí le tenéis. Parte de la gente de la escuela. El plantel, este es el plantel. Pedro ha traído el almuerzo. Eso es lo importante, ¿ves? Es un tío preparado. Y menos mal que lo hace alguien, porque estos han pasado de todo y se la pela. Pedro trae el desayuno y luego vendrá Pasqui, que es el que trae la herramienta. Toda la herramienta que no hay la trae Pasqui, que viene en un maletón así. Por eso no la traen estos, ya porfían todo al de la ferretería. Y este árbol que necesita, recuperarse. Efectivamente ha pasado una maceta más grande también para cultivo y ahora hay que esperar a que se venga arriba para empezar otra vez a ponerle un poco al día. Es importante fijarse mucho en ese tema de la araña roja. La araña roja da muchísimos problemas. Mucha gente a veces no lo ve, el árbol decae, se cree que es otras cosas, comprobarlo siempre con el típico rollo de la hojita blanca, lo sacudes, lo compruebas y tal, porque deja el árbol como un solar, lo parasita de tal forma que les quita toda la energía a los árboles y al final los juníperos, en el caso por ejemplo de los chinensis y los itoigawas, son árboles bastante vigorosos y no tardan demasiado tiempo en venirse arriba, pero al final 1 año o 2 y lo has perdido, pero eso te pasa en una sabina y es un desastre. O sea, eso, una sabina puedes tardar, ni se sabe, en volver a recuperarla otra vez, y mucho del verde que ha perdido del interior luego no lo recuperas, hay que rediseñarla, os complica la vida. Entonces, en sitios como este, donde sabéis que la araña roja vive aquí, está aquí siempre presente, cuando llega el verano va a venir sí o sí, preventivos y tener un poquito de prevención es fundamental. Vamos a ver aquí un tumbergi fantástico, fantástico. Hoy nos ha sorprendido aquí el amigo con este ejemplar. Voy a coger una silla, porque esto es para verlo sentado, ¿vale? Bien, aquí veis. Vamos a quitarle estas bolsitas. Fijaos qué pedazo de nevari tiene este árbol, ¿vale? Bien. Hay unas cosas que ya voy a aprovechar aquí, vamos a criticar aquí al dueño del árbol un momento para comentar unas cosillas que yo creo que se deben corregir, ¿vale? El cultivo del árbol, yo no sé el tiempo que llevas con el árbol, con lo cual pues habrá cosas que puedan no ser ni culpa tuya si llevas poco tiempo. Si llevas mucho, es culpa tuya todo. 2 años y medio. 2 años y medio. ¿Lo has trasplantado tú? Sí. Entonces culpa de él todo. A ver, Lo que tiene. cosas. No puedes tener un árbol de esta categoría, que es un pepino de la hostia, ir a poner los alambres para sujetar y hacer esto. Esto es para echarte de la escuela, vamos. Este es el asa para cogerlo. O sea, no me digas tú que va un tío y hace esto, ¿vale? Con el alambre aquí por encima le pongo un cacho de goma y con 2 cojones, pues ya está sujetado. Hombre, a ver, tampoco, ni tampoco, ya veis que encima ni eso. Pero hay que intentar ser un poquito más cuidadosos, porque a nivel este arte, que es un arte muy visual, muy estético, el ser un poquito meticulosos y cuidar un poquito esos detalles, no cuesta nada hacer un anclaje, porque se tarda lo mismo en hacer este anclaje que en hacer otro que no se vea. Pues hombre, tener un poquito de cuidado, ya que lo tienes ahí en la terraza, lo ves, has puesto una maceta estupenda, que la maceta es una preciosidad, además le queda bien y tal, está sin limpiar. Lo de limpiar las macetas lo llevamos regular todos. Esos detalles suman. Al final, un árbol, ¿qué es? Es una planta que tiene una serie de detalles que hemos cuidado la ramificación, hemos cuidado la maceta, hemos cuidado el nevari, le tenemos el musgo, está todo bien colocadito, está bien pinzado, está bien podado. Es la suma de todos esos detalles. Si cuidas 6 detalles, pues cuida los otros 3 que faltan para que esté el círculo completo, ¿vale? Igual que en los juníperos, pues si tienes un junípero chulo, bien montado, todos los años limpiarle la madera, limpiarle la avena, limpia la maceta, limpiarle la superficie del sustrato, sanéalo. No cuesta nada, hombre, sí cuesta algo de trabajo, pero es que esto es lo que es el bonsái, es un poquito, al final es una planta con muchas horas de trabajo. Es preferible tener algunas plantas menos y dedicarle más tiempo a cada una, que tenerlas manga por hombro y que al final estén siempre un poco de ni fu ni fa. Eso no mola, ¿vale? Tener un grado de exigencia un poquito alto, pues es bueno,
es bueno, no dejarlo y si eso ya el año que viene, no, eso no se debe tener como opción, ¿vale? Hecha la crítica, otra crítica, la incoherencia de ponerle abono en las bolsitas, que está muy bien, y luego voy y le tiro el biogol por aquí por encima. Pues hombre, a ver, os pones todo en bolsas o pones todo fuera. Lo suyo es todo en bolsas, porque al final el sustrato, cuando haces esto, antes o después, eso te acaba suponiendo un guarreado del sustrato, que en el caso de un pino, porque esto lo haces en un arce que lo trasplantas cada 2 años, bueno, hombre, ni tan mal, no es lo ideal, pero ni tan mal, pero un sustrato que en un árbol está pues 4 o 5 años, al final ese residuo, aunque digan los fabricantes muchas veces que eso todo desaparece y tal, no, si te fijas cuando trasplantas se van acumulando cosas, el polvo que cae del aire con la lluvia, la porquería que cae de las hojas, la cascarilla que se va descomponiendo que cae ahí, el abono que le vamos echando, todo eso va sumando porquería que se añade al sustrato, y al final un sustrato que podía tener una vida útil de 5 años, en 3 se ha deteriorado, pero como dejamos el árbol los 5 años, los últimos 2 lo pasa mal, y entre otras cosas, aparte de que disminuye la aireación, te complica el tema del riego, porque al final acabas teniendo un sustrato que siempre está muy húmedo en la parte de abajo porque está muy deteriorado, aunque arriba, en la mitad superior, está en mejor estado y parece que seca rápido, luego vas y como tú ves que ha secado, lo riegas, pero abajo el agua persiste y persiste, y es también demasiado frecuente encontrar pinos que vas a trasplantar, los sacas, y resulta que las raíces en la parte de abajo muchas están muertas, o hay zonas que están necróticas porque se ha acumulado el agua, las macetas, porque a veces las macetas no son perfectamente planas o están a favor de agujero, no tienen las pendientes bien, si te acumula un poquito de agua en una esquina, pues esa zona pasa 1 mes, 5, 12, 2 años, 3 años, y esa acumulación persistente pues acaba dando problemas, y hay zonas que empiezan a tener problemas. Luego se nos debilita el árbol y no sabemos exactamente qué ha pasado. Pues hombre, ahora vamos a ver un caso de una sabina que está ahí, que el no haberla trasplantado a tiempo pues le supone que el árbol va perdiendo vigor. Hay que cuidarlo y cuidar el sustrato, que al final es donde vive la planta. Ya tenemos la desgracia de que las tierras que utilizamos no son lo que eran hace unos años. Los que ya llevamos años en esto sabemos que la Akadama hace 10 años era una cosa y la de hoy, por desgracia, es otra, ni tiene la dureza ni la calidad que tenía entonces, ya no duran lo que tenían que durar. Si encima no la cuidamos un poquito bien, pues efectivamente acabaremos teniendo problemas. Cuando se tiene un ejemplar como este, hay que cuidar todos los detalles. Esto, pues como cualquier cosa en la vida, tienes una casa estupenda o un coche estupendo o cualquier cosa estupenda, te exige un nivel de cuidados y de atención muy superior que si tienes algo que no debe ser, porque conceptualmente es verdad que siempre debemos optar a hacerlo todo lo mejor posible, pero también es verdad que hay cosas con las que a lo mejor sí tenemos que tener un cuidado un poquito más especial porque lo vale, porque se lo merece, ¿vale? Este árbol, pues ahora lo que necesita es un alambrado, hay que posicionar todo, como veis está un poco, ahora al estar sin alambrar pues no está posicionado, ha tenido un pequeño fallo según me comenta aquí el dueño, que el año pasado lo pinzó un poquito tarde, con lo cual la brotación pues no está quizá en el punto exacto que tenía que estar, no es grave, no es preocupante, afecta casi más a la estética que a la salud de la planta. Pero sí, en esas cosas, en función del clima de cada uno, hay que saber jugar un poco con el tema de los pinzados, porque te puede pasar que si pinzas demasiado tarde no te quede tiempo para tener una brotación medianamente madura o medianamente completa, y eso te va a complicar un poquillo la vida. A la salud de la planta le afecta un pelín, sobre todo le afecta mucho si lo haces de forma continuada, si siempre pinzas de forma extemporánea, a la larga sí que acabas teniendo problemas de debilidad en la planta, porque la planta necesita completar sus procesos para funcionar perfectamente. Si un año te has equivocado, pues tampoco es grave,
pero si lo haces de forma continuada, sí, acabas siendo grave y acabas teniendo problemas sobre todo con la ramificación interior, porque a medida que el árbol no es capaz de generar toda la energía que necesita para mantener su brotación exterior y interior, ¿qué hace? Mantenerla exterior. Cualquier árbol tiende siempre a conservar la ramificación, cuando no tiene energía para todo, conserva la exterior porque es la que le permite crecer. Entonces te vas a encontrar de que los exteriores de las ramas y sobre todo la parte de arriba, la zona apical, esa funciona mejor, pero la parte interior se te va a ir debilitando, esa le cuesta más, porque no hay energía para todo y él selecciona hacia dónde la dirige. Y ahí es donde sí es importante estar atentos a ver si el árbol está en ese proceso en el que está empezando a seleccionar a qué dedica la energía, porque entonces tienes que corregir los hábitos de cultivo para que no se te vacíe por dentro. Es muy feo y es un destrozo. Si tienes un árbol un poquito ya avanzado que se te vacíen las ramas por dentro, pues es un problema serio. No es un árbol que luego sea fácil de hacer retroceder la brotación, es dificilísimo y la mayoría de las veces ni siquiera es posible y acabas teniendo que hacer una reconstrucción completa del árbol que, bueno, pues tenerlo ya avanzado y tener que volver a desmontarlo y montarlo de nuevo, pues hombre, no es el camino, ¿vale? Venga, vamos con otro. Vamos a ver aquí ahora unos proyectos súper interesantes. Bueno, aquí veis, este es un tejo, como veis, sí se puede tener tejos en Valencia. Esto es un tejo de vivero, valga la puntualización del dueño, que creo recordar que este era un trozo como así para arriba, ¿no? Cierto. Y que lo desmontamos y le cortamos la parte superior hace... Pues hará 8 años por lo menos. Vale. Y se ha reconstruido entero. Como veis, hoy tiene una ramificación fantástica, ¿veis? Ahí se puede ver. Y se ha hecho una planta pequeña, un sojín fantástico con un material de vivero que sería estándar. Yo ahora no lo recuerdo porque ya hace un tiempo, pero seguramente cuando lo cortamos quedaría ahí una ramita colgada y punto, ¿no? Es lo que suele pasar. Y con todo eso hemos vuelto a reconstruir toda esta parte, con lo cual, como podéis ver, con material también modesto y un poquito de tiempo y de criterio, algo que os he comentado muchas veces en los vídeos míos, pues sí que se pueden conseguir trabajos o bonsáis de muy buena calidad. Aquí tenemos otros proyectos de Pino Tumbergi. Mirad qué chulada, ¿eh? Eduard, aprende. Esto es una cucada, una base pepino ahí y luego una ramificación, como veis, muy cuidada, todo perfectamente ordenado y todo perfectamente estructurado para ir formándolo todo como Dios manda. Este árbol también me parece que llevó un recorte, ¿puede ser? Era asimétrico, tenía toda esta parte, lo que hicimos fue quitarle la parte izquierda. Ah, me suena, es que suena que este había sido reconstruido, tenía una parte aquí grande. Sí, sí. Vale, y lo redujimos. Es de esos árboles que vienen que a veces pues se han ido desmadrando y al final acaba siendo desproporcionada la copa al tronco y de esta forma, como veis, queda un pepino fantástico, ¿vale? Bien, algo parecido a lo que estamos haciendo ahora con este. Aquí veis, este está en un proceso todavía un poquito más verde que el anterior que hemos visto, pero está en la misma fase de construcción. Es importante, aquí en la escuela damos muchísima importancia, sobre todo a que las ramas sean finas y tengan una conicidad y estén bien ramificadas, bien estructuradas, damos mucha importancia a eso. De ahí veis, si os fijáis, la estructura de las ramas tiene infinidad de sustituciones. Aquí, a ver si lo puedo sujetar. Veis aquí las sustituciones que se han hecho en su momento en todas las ramas, ¿veis? Para continuar y seguir haciéndolo pues con ramas finas y que el árbol tenga la conicidad que tiene que tener. La prisa en esto, el dejar que las ramas gordas permanezcan para que parezca que está más lleno, al final lo que te lleva es a tener un árbol duro, un árbol con un aspecto feo, y el mantener la delicadeza, aunque el árbol sea duro, yo insisto mucho en eso, puedes tener un tronco potente, muy masculino, muy
muy barroco, incluso de curvas y con mucha corteza, pero la ramificación siempre tiene que ser algo fino y delicado y muy bien estructurado. Ahí es donde se distingue quién hace las cosas bien de quién no. La prisa en esto pues no vale, porque al final, si os fijáis, cuando vais a una exposición, a un evento, si veis a los maestros japoneses cuando van a evaluar los árboles en el evento, lo primero que hacen, ven el árbol por fuera, bonito, vale, y luego siempre meten la cabeza debajo para ver cómo está construida las ramas. Eso es lo que distingue dos árboles que están perfectamente estructurados. Cuando lo miras por dentro, distingues a quién lo ha trabajado mejor o a quién no lo ha trabajado tan bien. Y ahí es donde reside la diferencia, en hacer una ramificación con criterio, con su conicidad, bien desmultiplicada, con brotación fuera y dentro, y que todos los brotes estén equilibrados. Todo eso es importantísimo. Aquí vamos a ver ahora una sabina divina, pero que está empezando a debilitarse un poquillo. Aquí lo veis sobre todo, veis, esta rama baja empieza a estar un poquito más débil de lo que tenía que estar, o de lo que incluso ya ha estado. Y hemos estado mirando, y es por el sustrato. Este árbol está petado. Hay una cosa, si lo queréis hacer en alguna ocasión para ver cuando un sustrato necesita ser trasplantado o no, es como catar un jamón. Cogéis un palillo, lo introduces y te das cuenta de que empiezas a tener capas con diferentes densidades. Entonces, si cuando alcanzas más o menos el primer tercio de la maceta, la tierra está medianamente suelta, pero a partir de ahí no, es que ya está pidiendo un trasplante. Entonces tú clavas el palillo y ves que hasta ahí entra bien, pero aquí ya le cuesta, ya no entra. Lógicamente, si estuviera duro hasta arriba, ya apaga y vamos, ya hemos llegado tarde. Pero cuando haces esto, ¿ves?, lo clavas y aquí ya te dice que no entra. Si pruebas eso en diferentes sitios, te das cuenta que no es que te hayas encontrado con una raíz, es que el sustrato está apelmazado. Sin embargo, en otros, creo que lo estuvimos viendo también en este, ¿ves?, entras y llegas con el palillo prácticamente hasta el final. No está muy suelto, pero tampoco está tan petado como aquel. En ese momento lo que hay que hacer es trasplantarlo sí o sí. Si lo dejas, dices tú, no, si puede esperar otro año más, el año que viene va a estar peor. Eso es inevitable. No lo hace, no puede, no lo hace. Entonces esas cosas hay que saber cuidarlas siempre. Bueno, pues hemos pegado un repasillo general, un poco a todo, y creo, no sé cuánto tiempo llevamos. Sobre 40 minutos. Sobre 40 minutos. Hemos cumplido un poco con el objetivo. Si no hay preguntas, pues creo que por hoy vamos a despedirnos aquí de los chavales que ya han aprovechado para desayunar. Gracias por esperar. Y recordar que la semana que viene, ¿a quién le toca? A Juan José Pardo. Juanjo. Desde el Botánico de Barcelona, Ole. si no me equivoco. Ole el Juanjo. Ese no os lo podéis perder, porque si hay alguien que realmente nos puede aportar un valor de la hostia a un poco al trabajo que hacemos con el tema de los bonsáis, es él, que nos puede evitar 1000 problemas de enfermedades y de cosas. Escucharle atentamente, que todo lo que cuenta vale su peso en oro. Eduard iba a hacer una pregunta, no sé. Bueno, el tema de los vídeos, lo que estamos haciendo es hacer una promoción entre todos los profesionales que forman parte de la asociación AVE y darles un poco de visibilidad en las redes, aprovechar pues, los conocimientos que tienen cada uno de ellos, las especialidades que tienen cada uno de ellos, hacer un poco de promoción de sus escuelas, viveros, talleres, un poco todo lo que están en fase de trabajo, de su modo de vida, de su manera de trabajar. Si hay algún profesional, escuela que quiere que se le haga un directo, pues nada, se pone en contacto con nosotros. Que se ponga en contacto con la asociación, efectivamente.
esta interacción entre los profesionales y los aficionados al final es una riqueza para todos, es un conocimiento que se traslada a los aficionados, tener la suerte de estar ahí de ese lado y que podáis preguntar lo que queráis y ver un poco cómo solucionar algunas cosillas, pues hombre, desde luego siempre nos aporta conocimiento, que es fundamental. Pues nada, nos despedimos desde Valencia, un saludo a todos. Y nos vemos en la próxima. Hasta luego. Chao, chicos.